Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Una consulta, ¿se me escucha? ¿Se me logra escuchar? Sí, profesor. Buenos Ya, días. excelente. Está hablando 23, ¿cierto? Ya. A ver, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Excelente, gracias, Jenny. Ya, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a desarrollar en nuestro curso de Geografía y Cívica la semana número 7, ¿sí? Y para ello, el día de hoy vamos a desarrollar un tema relacionado a una de las tres grandes estructuras, ¿no?, que conforman la Tierra. Como recordarán, nosotros habíamos dicho que en un primer momento, pues, este, la Tierra está conformada, o bueno, de manera general, ¿no?, de tres grandes partes: la geósfera, la hidrosfera y la atmósfera, ¿sí? Y bueno, nosotros ya habíamos hablado en clases anteriores, pues, sobre las otras grandes estructuras. A ver, un ratito. A ver, ya. Entonces, habíamos hablado de otras grandes estructuras. No habíamos hablado inicialmente de temas relacionados a la geósfera. Ahora luego habríamos hablado de temas relacionados a la hidrosfera. Y bueno, esta semana nos toca hablar de temas relacionados a la atmósfera. ¿Sí? En ese sentido, vamos a este, presentar nuestro material de esta semana, ¿no? En el cual hablaremos de temas que tienen que ver, pues, con las capas de la atmósfera. Vamos a hablar sobre clima, tiempo atmosférico, entre otros temas relacionados, como les dije, a la atmósfera, y claro, de temas relacionados a la parte atmósfera que conforma, pues, el espacio geográfico. En este caso estaremos haciendo referencia principalmente a la troposfera. Todo lo que sucede en la troposfera de alguna manera va a influenciar en las actividades del hombre, ¿no? Es por ello que vamos a hablar, pues, de esta estructura o esta parte de la atmósfera que vendría a ser la primera capa llamada troposfera, ¿sí?, ya que influye en la vida del hombre. ¿Sí? Y como nosotros hemos dicho inicialmente en la semana número 1, la geografía es la ciencia que estudia la interacción entre el hombre y su medio. Justamente acá hay una interacción entre el hombre y la troposfera, que es una de las estructuras de la atmósfera, y también vamos a estudiar las actividades que el hombre realiza en este espacio geográfico. Entonces, acá en la troposfera, dependiendo de las condiciones o características que presenta esta, pues va a haber una influencia digamos, labor de, de la población, ¿no? De manera general, ¿sí? Por ejemplo, si hay lluvias o no hay lluvias, eso va a influenciar en la vida del hombre, por supuesto, en sus actividades económicas, en la agricultura, por ejemplo. Bueno, dicho esto, a modo de introducción, vamos a presentar en este caso nuestro material, ¿no?, de geografía, ¿sí? A ver, vamos a presentar aquí nuestro material. Vamos. A ver, un ratito. Ujú. A ver, acá está. Ujú. Semana número 7.
Empezamos con geografía. Ujú. A ver, estoy en el material. Ustedes me avisan si es que ya se puede visualizar o todavía el material tanto de geografía. Bueno, de geografía principalmente, porque es lo primero que vamos a desarrollar. Luego, seguiremos como siempre con geografía, ese orden característico ya de nuestras clases. Ujú. A ver, vamos a presentar. Ujú. Se nota el material, chicos. Me confirman, por favor, si que se evidencia el material de geografía, semana 7 para poder explicar. Sí se ve, profesor. Excelente. Empezamos. Como les mencioné hace unos instantes, hoy, semana 7 y la siguiente semana, semana 8, vamos a hablar de temas relacionados a una de las tres grandes estructuras que conforman la Tierra. Y como les dije, me hago referencia a la atmósfera. ¿Qué vendría a ser, en primer lugar, profesor, la atmósfera? Bueno, la atmósfera es una mezcla variada de gases y aerosoles. Entonces, si la atmósfera es una mezcla variada de gases y aerosoles en suspensión, quiere decir que si decimos mezcla es porque hay varios gases. Hay más de un gas. Hay varios gases. Claro que los gases que encontramos en la atmósfera se encuentran, digamos, en cantidades distintas, ¿no? No es que todos los gases los vamos a encontrar en mismas cantidades. Hay un predominio de dos gases en la atmósfera, que vendría a ser el oxígeno y el nitrógeno. Ahora, muy aparte de los gases que hay y la cantidad que estos se encuentran en la atmósfera, esta mezcla es desigual en todas las capas. Por eso es que la atmósfera es una mezcla variada en diferentes capas. Dependiendo de la capa, la mezcla es distinta. Los gases más pesados están en la parte inferior. Los gases más densos están en la parte superior. Por eso es una mezcla variada de gases. ¿Sí? Eso es la atmósfera. Ahora, esta atmósfera tiene una estructura dividida en cinco capas, que vendrían a ser la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Sin embargo, nosotros no vamos a hablar de todas las capas de la atmósfera, sino vamos a hablar de aquellas capas que nos interesan. Profesor, ¿y qué capas de la atmósfera nos interesan? Bueno, básicamente nos interesa la primera capa, que es la troposfera. ¿Está claro? Es la troposfera, la primera capa que es la que nos va a interesar debido a que lo que sucede en esta capa, en esta primera capa llamada troposfera, eso va a influenciar en la vida del hombre, ¿sí? En nuestras actividades. Y es por eso que, debido a esta influencia, es por ello que vamos a estudiar esta capa de la atmósfera, que es la primera, ¿no? Es la primera o, en otras palabras, es la capa que está en la superficie terrestre desde los 0 metros
hasta dependiendo en qué parte de la Tierra te ubiques, vas a llegar de 0 a 9 o a 18 kilómetros de altura, ¿sí? La atmósfera en la parte del Ecuador tiene mayor anchura, mientras que en los polos es más delgado, ¿sí? Pero digamos de manera promedio, la primera capa, la troposfera, tiene un promedio de 12 kilómetros de altura, ¿sí? Entonces, lo que sucede en esta primera capa llamada troposfera es lo que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy porque es lo que nos va a interesar, ya que esto influye, como les mencioné ya reiteradas veces, esto influye en la vida del hombre, ¿sí? Ahora, vamos a tener dos clases sobre la atmósfera, hoy y la siguiente semana. El día de hoy vamos a hablar sobre el clima y el tiempo atmosférico y la siguiente semana hablaremos, bueno, de la estructura exacta de la atmósfera, sus características de las capas, del efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático y todo ello. Hoy básicamente hablaremos de el clima y el tiempo atmosférico, ¿ya? Ahora, ¿qué es el clima? ¿Qué es el tiempo atmosférico? Lo vamos a explicar aquí. Vamos a disminuir esto y bueno, aquí tenemos en primer lugar eh, un esquema que nos habla sobre el clima. ¿Y qué es lo que nos dice con relación al clima? Bueno, el clima nos dice que es el promedio del estado del tiempo. El promedio del estado del tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? Al tiempo atmosférico. El tiempo en la atmósfera, ¿sí? Su promedio vendría a ser el clima, el estado promedio del tiempo. Ahora, pero es el promedio del estado del tiempo en la atmósfera baja, ¿sí? ¿Por qué atmósfera baja? Es que, como les decía, el clima tiene digamos, la atmósfera tiene 5 capas y la capa que nos va a interesar es la inferior, la primera capa, que es la troposfera, es la capa inferior. Esa capa inferior, pues, es conocido también como atmósfera baja, ¿sí? ¿Ya? Y justamente acá en esta troposfera, en esta atmósfera baja, se presenta el clima y el tiempo atmosférico. Ambos se presentan ahí. Ahora, en el caso del clima, ¿no? Para poder establecer el clima, medir el clima, tenemos que, digamos, analizarla, estudiarla por lo menos 30 años como mínimo. De 30 años de investigación para establecer cuál es el tipo de clima de un lugar determinado, de 30 años a más. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque si nosotros queremos establecer el clima en algún lugar, estudiándolo solamente un día o un año, eh, esa medición puede ser inexacta. Lo más probable es que sea inexacta. ¿Debido a qué? Debido a que el clima, o mejor dicho, las condiciones atmosféricas del lugar durante un año puede ser distinta a los otros años, tal vez porque en ese año justo se presenta una anomalía. ¿No? Es como decir, por ejemplo, nosotros cuando tenemos el fenómeno del niño, eso genera cambios en nuestras características atmosféricas, ¿no? Prácticamente el invierno no se siente. Pero eso es cuando se presenta el fenómeno del niño. Después, siempre en el invierno es frío. Cuando se da el fenómeno del niño, hay una variación. El frío no es tan intenso, no se siente mucho. Eso es debido a que se da el fenómeno del niño. Entonces, eso se da cada 7 años, perdón, cada 11 años promedio, ese fenómeno del niño de manera fuerte, ¿ya? Porque en sí todos los años se da, pero de manera fuerte cada 11 a 15 años de manera promedio. Entonces, si se da cada 11 a 15 años de manera promedio, no, imaginemos que en algún lugar justo estudiamos el clima en donde se da un fenómeno o anomalía como el fenómeno del niño. Entonces tendríamos un clima, tendríamos una determinación de un clima de manera errónea, pues, no real. Es por eso que el clima se tiene que estudiar por lo menos 30 años a más. Es diferente el tiempo atmosférico, ya que el tiempo atmosférico es variable, ¿no? También se presenta en la baja atmósfera, sí, pero tiene, digamos, es variado debido a que para medir el tiempo atmosférico en un lugar determinado, ¿no? Se va a medir en una duración corta o corta duración, ¿sí? Ya, vamos a ir entendiéndolo de la siguiente manera. Bajamos aquí un poquito. Mira, cuando hablamos del clima, hay factores que determinan ese clima, ¿sí? Por ejemplo, unos factores que determinan el clima es el geográfico y los cósmicos. Por otro lado, hay elementos.
que determinan el clima. ¿Ya? Vamos a explicar cómo es, para que tengan una idea. Primero explicamos los elementos y luego vemos cómo estos ayudan a determinar el clima. A ver, cuando hablamos del primer elemento, que vendría a ser la insolación. ¿Qué es la insolación? ¿Alguien tiene alguna idea sobre la este, insolación? ¿Alguien sabe qué es la insolación? ¿Tiene alguna idea? A ver, ya, si no tienen alguna idea, yo les voy a decir. Miren, escuchen. La insolación es la cantidad de energía, ¿sí?, que llega a la superficie terrestre en forma de radiación solar. En otras palabras, la insolación vendría a ser los rayos solares que llegan a la superficie terrestre. Por ejemplo, en verano, seguramente tus padres te han dicho, no, cuando tú te has ido a la playa, te han dicho, hijita, hijito, no te expongas mucho tiempo al sol porque te puede dar insolación, o sea, producto al producto de estar expuesto mucho tiempo a los rayos del sol, estos rayos del sol pueden generarte insolación debido a que te has expuesto mucho tiempo a los rayos solares. ¿Sí? Ya que la insolación es la cantidad de radiación solar que cae sobre la superficie terrestre. Eso es la insolación. Ahora, profesor, ¿y la insolación se puede medir? Por supuesto. Hay un instrumento que es el heliógrafo. Con el heliógrafo puedes medir la insolación, la cantidad de rayos solares que cae sobre la superficie terrestre. Ahora, ¿qué es la temperatura? La temperatura es la cantidad de calor, el grado de calor que hay en la atmósfera. Profe, pero la atmósfera, usted ha dicho que vendría a ser una mezcla variada de gases. O sea, en la atmósfera, en estos gases que conforman la atmósfera, eh, ¿hay calor? Claro, claro. Lo que pasa es que los gases de la atmósfera sí pueden captar el frío o el calor. Los gases que conforman la atmósfera se le llama aire. ¿Qué es el aire? Son aquellos gases que conforman la atmósfera. Y estos gases, pues, contienen calor, absorben calor. Por ejemplo, el vapor de agua es uno de los gases de la atmósfera, ¿cierto? ¿El vapor de agua puede ser frío o caliente? Claro que sí. Tú, por ejemplo, si tienes una olla con agua que ha hervido, puedes sentir tú la calidez, ¿no?, de esa, digamos, de esa olla con agua hervida si colocas tus manos muy cerca, ¿no?, al límite de la olla, al límite del agua que está en la olla. Pones tus manos muy cerca, vas a sentir el calor. ¿Por qué? Porque el agua al evaporarse, ¿sí? El agua al evaporarse forma el vapor de agua, pero caliente, debido a que se evaporó justamente por las altas temperaturas, ¿no?, en donde ha hervido esta agua. Entonces, ese vapor caliente, ¿no?, genera que el aire, que como es un vapor y el vapor de agua es uno de los gases que encontramos en la atmósfera, este gas sería un gas caliente, sí, que se combina con los demás gases, ¿no? Y ahí podemos darnos cuenta que los gases se pueden calentar, así como también los gases se pueden enfriar. Cuando los gases se calientan, las partículas, las moléculas que conforman los gases se alejan unas de otras, pero cuando los gases se enfrían, se acercan, se ponen muy juntitas. Es por eso que cuando tienes gases calientes, aire caliente, los gases se alejan, se vuelven menos densos y se van hacia arriba. Pero cuando tienes aire frío, ¿no?, gases fríos, las moléculas o partículas de los gases se juntan bastante y ganan densidad y se van hacia abajo. Es por eso que cuando tú hierves el agua, el vapor de agua hacia donde se va, hacia arriba. ¿Qué pasa cuando tú tienes, digamos, vas a tu refrigeradora, al frigider, la parte más fría? Después de algunos días abres ese frigider, ¿qué es lo que sale cuando tú abres?
sale como un vapor, ¿no? Sale como un vaporcito blanco que se va hacia dónde? Se va hacia abajo. ¿Por qué se va hacia abajo? Porque cuando tú la última vez abriste ese frigider, entró aire, luego lo cerraste, luego pasaron 2, 3 días que no se ha abierto ese frigider. Entonces ese aire que se quedó adentro, debido a la máquina, se ha comenzado a enfriar. Y al enfriarse las moléculas o partículas se juntan bastante que cuando tú lo abres comienzan a bajar, ir hacia abajo, es más denso. Cuando tú abres el frigider y sale ese vaporcito, se va hacia abajo. ¿Por qué? Porque son gases que se han enfriado, por lo tanto se juntan y se vuelven más densos. Pero mientras que, por otro lado, si tú tienes gases de, digamos, agua que ha servido, esos gases, no, cuando tú hierves el agua se convierte en gas y como es un gas caliente, las moléculas se alejan unas de otras. Por lo tanto, estas van hacia arriba, porque al alejarse se vuelve menos denso y por ende se van hacia arriba. Es por eso que el agua hervida, el vapor se va hacia arriba, mientras que en el frigider el vapor se va hacia abajo. Se va hacia abajo porque es más denso, se va hacia arriba porque es menos denso. Entonces, eso sería, jóvenes, la temperatura, ¿sí? Y el grado de calor que hay en la atmósfera. O sea, la atmósfera, ¿sí? Los gases que conforman la atmósfera o el aire, tú puedes enfriarlo o puedes calentarlo. Si tú lo calientas, ¿no? Si tú lo calientas, la temperatura aumenta, porque habría calor en la atmósfera, en los gases. Ahora bien, justamente la insolación, los rayos de sol que caen sobre la superficie terrestre, ¿qué es lo que hacen con los gases que hay en la atmósfera? Los van a calentar. Los rayos de sol calientan los gases. Por lo tanto, comienza, por ejemplo, en verano, que hay acá bastantes rayos del sol en Lima, ¿no? Estos rayos del sol calientan los gases, y esos gases que se calientan hacen que las personas comiencen a sentir una sensación de, de altas temperaturas, de bochorno, debido a que los gases se han calentado, pues, ¿no? Por las altas temperaturas. ¿Sí? Entonces, eso sería en este caso la temperatura que se va a medir con el termómetro. Ya no te olvides que la temperatura es el grado de calor que hay sobre la atmósfera. Luego tenemos la humedad. Ya saben que la humedad es el vapor de agua que hay en la atmósfera, lo acabo de mencionar. Ese vapor de agua puede ser fría o caliente, ¿sí? Y eso va a influenciar, obviamente, ¿no? La temperatura. Ahora, la humedad, aparte que mientras más cerca estemos al mar, va a haber mayor humedad, esa humedad, ¿no? Ese vapor de agua que hay en la atmósfera se va a poder medir con el higrómetro, ¿sí? Y la humedad es importante porque permite, pues, por ahí generar lomas, ¿sí? Por eso es importante la humedad, ¿ya? Ahora, el exceso de humedad también es malo, ¿no? O sea, por un lado, si bien la humedad ahí permite, digamos, que crezcan lomas en la parte alta de los cerros, claro, siempre y cuando la humedad no sea muy intensa. Cuando es muy intensa, eso genera problemas respiratorios. Esta humedad que puede haber básicamente en las costas, cerca al mar peruano, ¿sí? Con eso terminaríamos de hablar de la humedad, que es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. ¿Sí? Y pasaremos a hablar de las precipitaciones. ¿Qué son las precipitaciones? Es el retorno de las aguas a la superficie. Retorno de las aguas a la superficie. Eso es la precipitación. Claro, retorna las aguas a la superficie. Eso sería en este caso las precipitaciones y que en otras palabras sería caer, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de precipitación, muchas veces uno dice, ah, lluvia, precipitación es igual a lluvia y no es tanto así. Cuando hablamos de precipitación, puede ser lluvia, puede ser granizo, puede ser nieve, todo eso es precipitar. ¿Por qué? Porque en todos esos casos las aguas caen sobre la superficie terrestre, algunos en estado líquido, otros en estado sólido. ¿Ya? Pero precipitar es el retorno de las aguas a la superficie terrestre. ¿Ya? Esas son las precipitaciones. Ahora, en este caso, tendríamos que decir precipitaciones de lluvia, precipitaciones de nieve, de granizo. Ahora, ¿con qué se miden las precipitaciones? Con el pluviómetro. Es el instrumento que nos ayuda a medir las precipitaciones. Por otro lado, tenemos la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es el peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Con esto hacemos una gran pregunta. ¿Qué, profe? Entonces, si nos dicen que la presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre la superficie, entonces quiere decir, profesor, que el aire pesa.
Buena pregunta. ¿Ustedes qué dicen? ¿El aire pesa o no pesa? ¿Qué dicen ustedes? ¿El aire pesa o no? A ver, ¿alguno de ustedes tiene una idea? Vale, muchachos, para no solamente escucharme a mí, a ver, ¿alguien tiene alguna opinión? ¿Pesa, no pesa? Profe, si estamos hablando que el aire pesa, y usted acaba de decir hace un rato que el aire vendría a ser los gases que conforman la atmósfera, entonces está diciendo, profesor, que los gases que conforman la atmósfera, llamado aire, llegan a tener un peso. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes qué opinan? Si dicen sí o no, ¿por qué creen? A ver, los escucho, por favor, jóvenes. Profesor, yo creo que el aire tiene una fuerza mm, relacionada con la presión. Ya. Entonces, ¿tú crees que sí pesa o no? ¿Qué opinas? ¿Pesará o no pesará? Yo creo que Ah, sí. bueno. Ya, muy bien. ¿Alguien más por ahí? ¿Qué opina? Ya, y si su compañera, digamos, tiene razón, el aire pesa, por eso ejerce un peso sobre la superficie terrestre, ¿cómo lo medimos? No vas a sacar tu balanza, ¿no? Y medir el aire, porque así nunca lo vas a lograr medir, ya que para eso hay un instrumento especial llamado barómetro. El barómetro es un instrumento especial que nos permite pesar, en este caso, al aire. O sea, lo que dice su compañero es cierto. El aire pesa. Profe, pero ¿cómo que el aire pesa? Si no veo nada. Tú no puedes ver nada. Tú no ves los gases que conforman el aire. No puedes verlo, pero sí puedes sentirlo. Claro, puedes sentirlo. ¿Cómo así? ¿Qué pasa si ustedes se agarran con su mano y se echan aire a la cara? Se siente, ¿no? ¿Se siente o no se siente? Si pones tu mano muy cerca de tu rostro y comienzas a echarte aire. Sí, ¿Se profesor. logra Claro, ¿no? Sí se siente. Ahora, ahora mira, escúchame. Si tú dices, donde cada uno ahorita está sentado, mira a su alrededor, no ven ningún gas. Claro, no lo ven porque están en moléculas tan pequeñas que la visión del hombre no la puede captar. No ves gases. No ves, pero sí puedes sentirlo. ¿Cómo? Si los mueves los gases muy cerca de tu rostro. Te echas aire y sientes los gases. Pero la pregunta es, profesor, ¿pero qué cosas siento si no veo? Ahí te das cuenta que lo que te digo es cierto. Los gases están de una manera tan pequeña que no lo puedes observar, pero sí lo puedes sentir. ¿Cómo lo sientes? Echándote el aire a tu rostro. Profesor, si yo no veo nada, ¿qué es lo que siento? Son las moléculas que conforman los gases que chocan a tu rostro. Te echas el aire y los gases en tu rostro chocan así, van chocando en tu rostro. Eso que tú sientes justamente son los gases que chocan a tu rostro, las moléculas. Por lo tanto, si chocan a tu rostro y tú lo sientes, te das cuenta que es materia, o sea que sí existen esos gases que te digo, no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir. Entonces, si sí lo sientes, es porque es materia, es porque estos gases son reales, sí existen, es materia. Y tú sabes que toda materia tiene un peso. Por lo tanto, el aire pesa. ¿Está claro? Ahora, si estás en la punta del Callao y estás en la punta del Huascarán, ¿quién tiene mayor presión atmosférica? ¿La punta del Callao o en la punta del Huascarán? ¿Quién tiene mayor presión atmosférica? ¿Alguien sabe? La punta del Huascarán. ¿Ahí tú crees que hay mayor presión atmosférica o menor? Mayor. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Hay más? Yo creo que menor presión. ¿Cómo? Menor presión.
Menor presión, ya. Listo, miren, a ver, vamos a usar lo siguiente. A ver, miren, vamos a ver si puedo subrayar. Ujú. Vamos a dibujar de manera sencilla. Aquí está el mar, aquí está el Ande. Ya, miren, ya. Aquí tenemos a una persona. Este es el Callao. Todo esto es mar, ¿ya? Todo esto de acá es mar. Todo esto es el mar. Y acá está el Huascarán. Acá está la misma persona, pero acá arriba. Uno está en el punto del Callao, a nivel del mar, otro en la punta de Huascarán. Miren la troposfera. Acá termina la troposfera. Ya. Mira cuántos gases hay sobre la cabeza de esta persona que está en la punta de Huascarán. Y mira cuántos gases hay en esta otra persona que está en la punta del Callao. Uy, mucho, me pasé. Este es X, ya. X y Y. Miren en X cuántos gases hay sobre la cabeza de esa persona y miren en el caso de Y cuántos gases hay sobre la cabeza de la otra persona. ¿Dónde hay más gases? ¿En X o en Y? En En X. X. Muy bien. Quiere decir que si hay más gases ahí, hay mayor presión. O sea, miren, quiere decir, ustedes acaban de decir, profe, en X hay más gases. Sobre la cabeza de la persona que está en X hay más gases. Por lo tanto, si hay más gases, hay mayor peso. Quiere decir que si hay mayor peso, hay mayor presión atmosférica en esa persona que está en la punta del Callao. Mientras que Y, que está en la punta de Huascarán, hay menos gases, por lo tanto, menos peso, ¿no? Por ende, menos presión atmosférica. ¿Me dejo entender? Quisiera saber si está claro o de repente no me han entendido nada. A ver. Profesor, o sea que, como dicen, ¿no? Que cuando uno va de viaje y se va a una zona de más altura, como que baja Ujú. la presión y te choca o algo así, ¿no? Claro, claro. Ahora se dan cuenta, ¿no? Ahora ustedes mismos se dan cuenta y comienzan a entender por qué cuando me voy yo de viaje a la sierra o a un lugar de altura, ¿no? Me choca, corro, profe, me falta el oxígeno, ¿no? Profe, me choca. Es que hay menos presión de la atmósfera. Por lo tanto, ¿no? Como hay menos presión, tú respiras, y comienzas a correr y el oxígeno, como hay menos presión, comienza a faltarte el oxígeno y te agitas. ¿Dan cuenta? Es por ello. Incluso jóvenes, si ustedes son bien observadores, si son bien observadores, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un producto embolsado, vamos a suponer la bolsita de papitas Lay, ¿ya? Lo tienen acá en Lima, ¿sí? Y la bolsita está con un poco de aire, de gas, de aire, pero no con mucho, ¿sí? O una galleta, ¿ya? Y de pronto lo llevas tú a la región andina, a un lugar de bastante altura, 4.000 metros sobre el nivel del mar, un aproximado. ¿Qué pasa con esa envoltura? Se infla. Las galletas, o la envoltura de papitas se infla, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay menos presión
que en la cantidad de gases que hay en esa envoltura. Por lo tanto, se comienza a hinchar porque quieren los gases diluirse y acondicionarse a esa cantidad de gases que hay en alturas, ¿sí? Eso lo pueden hacer incluso en un experimento, ¿no? Si alguien es de la sierra, lleve un producto de Lima a la sierra, a un lugar de bastante altura y se va a ver la diferencia. Chicos, entonces, ¿entendieron qué cosa es la presión atmosférica? ¿Quedó claro? O de repente si hay alguna duda, me gusta que participen, me parece muy bien, hagan sus preguntas, no tengan temor a equivocarse, porque esa es la idea. Si supieran, no estuviesen acá, ¿no? Entonces, hagan sus consultas, ¿no? Con bastante seguridad y tranquilidad hagan sus preguntas. Entonces, hasta ahí quisiera saber si ha quedado claro o de repente todavía falta explicar algo más. Todo claro, profesor. Muy bien. Ahora, estos gases que hay en la... Excelente, chicos, Todo muy claro, bien. profesor. Muy bien, muchachos, me gusta escucharlos. Ahora miren, estos gases que conforman la atmósfera, ¿cómo lo llamamos? A ver, ¿cómo se le llaman los gases que conforman la atmósfera? Lo dije hace un rato. ¿Cómo se llaman los gases que conforman la atmósfera? Una palabrita. Aire. Aire, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa cuando tú mueves los gases que están aquí en la atmósfera? O en otras palabras, mueves el aire con tu mano, por ejemplo. Tú pones tu mano muy cerca a tu rostro, mueves tu mano rápidamente. ¿Qué estás haciendo? Empujando los gases, empujando el aire. Cuando tú empujas el aire o los gases, los empujas, se mueven, ¿qué forman? Forman vientos. ¿Qué son los vientos? Ahí está la definición. Desplazamiento de masas de aire. ¿Sí? Esos son los vientos. Profe, pero a ver, ya, profe, pero yo al aire lo muevo con mi mano. En la naturaleza, ¿quién lo mueve? ¿O existe una mano gigante que mueva el aire? No, obviamente no existe una mano gigante. Lo que sucede es que el aire se mueve de manera natural debido a los cambios de temperatura. Por ejemplo, el aire se desplaza de manera natural de zonas de alta presión hacia zonas de baja presión, ¿sí? Y eso genera que el aire se mueva y al moverse se forman los famosos vientos. ¿Está claro, chicos? Bien, ¿Entendieron? ¿Sí? sí, Sí, profesor. profesor. ¿Entendieron? Sí, ¿entendieron los 6 elementos o hay alguno que no ha quedado claro? Me dicen, por favor, para ya pasar a otra parte. Es importante que sepan bien reconocer estos 6 elementos. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? ¿O hay alguno que de repente quieran que vuelva a explicar? Nadie dice nada. No sé si interpretar eso como que lo entendieron o no. Todo claro, Sí se profesor. entendió, profesor. Excelente. Sí se Muy entendió, bien, profesor. chicos. Muy bien, hijo, muy bien. Excelente. Gracias más bien por responder. Ahora, ¿saben por qué quiero que entiendan bien estos 6 elementos? Por lo siguiente, y acá vamos a enlazar lo que vendría a ser el clima y el tiempo atmosférico. Voy a borrar esto para no confundir. A ver, un ratito. Vamos a borrar. Vamos a borrar mi dibujito que hice. Ya, miren, escúchenme. Bueno, solamente para terminar, el viento se mide con la veleta y el anemómetro, la presión atmosférica con el barómetro, las precipitaciones con el pluviómetro, la humedad con el higrómetro, temperatura con el termómetro y la insolación con el heliógrafo, ¿sí? Ahora, es importante que ustedes entiendan bien estos 6 elementos por lo siguiente. Estos elementos, con estos, midiendo estos 6 elementos en un lugar determinado, ¿qué se obtiene? Se obtiene lo siguiente. Imaginemos, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Una suposición. Una suposición. Imaginemos que no se sabe cuál es el tipo de clima ni tiempo atmosférico que hay acá en Lima. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para, para medir el tiempo atmosférico, ¿cómo lo hacemos?
de la siguiente manera. Si no sabemos cuál es el tipo de clima ni tiempo atmosférico en Lima, hacemos lo siguiente. Medimos estos 6 elementos en este momento, hoy 24 de noviembre, siendo las 12:24 de la tarde, medimos estos 6 elementos que son la insolación, la temperatura, la humedad, las precipitaciones, presión atmosférica y el viento. Medimos esos 6 elementos en este momento y vamos a establecer el tiempo atmosférico. ¿Sí? Por ejemplo, si ahorita medimos ahorita me encuentro en la ciudad universitaria, si ahorita mido estos 6 elementos, mi resultado será que hay insolación alta, temperatura también alta, una humedad considerable ya que estamos cerca al mar, no hay ahorita precipitaciones, ¿sí? Entonces voy a obtener resultados en cada uno de esos 6 elementos. Viendo cuál es el tipo de insolación, temperatura, humedad, precipitación, presión atmosférica y vientos que hay en este momento, estableceré mi tiempo atmosférico. ¿Qué pasa si vuelvo a medir estos 6 elementos a las 6 de la tarde? ¿Estos elementos habrán variado? Por supuesto. Estos elementos, cada momento, van modificándose. Durante un día, los elementos se van moviendo, ¿sí? Y conforme haya más o menos insolación o temperatura o humedad, etcétera, vamos a tener tiempos atmosféricos distintos durante un día. Profe, ¿quiere decir que el tiempo atmosférico en un día puede cambiar 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, 8 veces? Por supuesto, cada hora va cambiando el tiempo atmosférico. ¿Está claro? ¿Ya? Pero, con relación al clima, para establecer el clima de un lugar, también tenemos que medir esos 6 elementos. Midiendo estos 6 elementos que están aquí, no solamente establecemos el tiempo atmosférico, sino que también establecemos el clima. Pero ¿cuál es la diferencia? Que para poder establecer el tipo de clima que hay en Lima, tengo que medir estos 6 elementos por lo menos 30 años a más, como mínimo. 30 años a más. Si mido durante 30 años a más estos 6 elementos, ¿qué establezco? El clima, el clima. Pero, ¿de qué manera lo voy a establecer? Vamos a usar como muestra a un elemento, que sea en este caso temperatura. ¿Ya? Y el ejemplo lo voy a hacer acá arriba. Imaginemos que vamos a establecer el tipo de clima en un lugar X. Por lo tanto, tenemos que medir los 6 elementos durante 30 años, durante cada día, ¿sí? Mañana, tarde y noche. Entonces vamos a medir un elemento que será la temperatura. Entonces, aquí en la temperatura, ¿sí? Aquí en la temperatura, comenzamos a hacer la medición. Un día la temperatura en el lugar que vamos a establecer el clima, la temperatura llegó, no sé, pues a 29 grados, ¿sí? Otro día la temperatura llegó a 31 grados, ¿sí? Otro día llegó a 30 grados. Un día repentinamente bajó a 28 grados, 28 grados. Y así, y así sucesivamente. Puntos suspensivos, así. Y así sucesivamente. Entonces, durante 30 años medimos la temperatura. Entonces, ¿qué hacemos al final? Profe, en ese lugar, ¿qué tipo de temperatura va a tener? Si un día hizo 29, 31, 30, 28, y puede ser que un día baje a 20. Profe,
¿Qué tipo de clima, de temperatura le coloco? Ya, la temperatura que vas a colocar va a ser el promedio de todas estas mediciones. Si casi todos los días hace calor, el promedio será cálido, pues, porque va a haber un montón de numeración alta que indicará que en el lugar hay temperaturas elevadas, por lo tanto es un clima con temperatura cálida. Pero eso se hace a través del promedio, ya el promedio de medición de este elemento durante ¿cuánto tiempo? 30 años. Quiere decir que estos números serán un montón, porque se ha medido durante 30 años. Acá te he colocado cuántos, 4 o 5 ejemplos te he colocado. Pero imagínate en 30 años cuántos números habrá, cuántas mediciones. Demasiadas, ¿verdad? Entonces, imagínate que el promedio de ese lugar, el promedio de temperatura dice que hay 30, 31 grados. Imagínate, 31 grados. Quiere decir que la temperatura en este lugar será cálida, la temperatura será cálida. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese lugar que no sabemos el tipo de clima, según el elemento de la temperatura y los registros durante estos 30 años, nos dice que en ese lugar, llamémosle X, la temperatura serán cálidas. Y así se va a hacer con cada uno de los elementos, con insolación, humedad, precipitación atmosférica, precipitaciones, presión atmosférica y vientos. Al final los elementos nos dirán si en el lugar la temperatura es cálida, húmeda, con alta insolación, ya todo eso me dirán los 6 elementos. Luego de haber sido medido durante 30 años y al finalizar la medición durante 30 años se sacan los promedios. Es por eso que una vez que se tiene el promedio, ¿ya? En cada uno de estos elementos, por ejemplo, acá tenemos insolación X, temperatura Y, ¿no? Humedad Z, precipitación W, ¿no? Presión atmosférica P, vientos T. Entonces, aquí, aquí, estos serían los promedios de la insolación durante 30 años. Será X en temperatura Y, humedad Z, precipitación W, presión atmosférica P y vientos T. Esos promedios de esos 6 elementos, ¿no? Que se han obtenido durante la medición de 30 años, esos promedios nos van a ayudar a determinar el clima. Y diremos, como te digo, el clima cálido, frío, lluvioso, seco, ¿ya? Al margen del tipo de clima que se ha obtenido, ese clima, ¿ya? Ese clima será el clima de dicho lugar, ¿sí? Y que no va a cambiar, va a ser el clima, como bien dice acá, permanente. ¿Por qué es permanente? Porque se ha sacado un promedio de la medición de los 6 elementos durante 30 años, así que no se va a establecer un clima, este, digamos, erróneo, porque se ha medido durante 30 años. El clima, las características del clima, será algo permanente. ¿Está claro? Será un clima cálido, como les decía, ¿no? Pero, profesor, puede ser que, imagínese que ese día, un día X, estamos en el lugar que es de clima cálido, pero de pronto la temperatura bajó a 20 grados, 18 grados y se tornó frío. ¿Qué pasó, profe? ¿Cambió el clima? No, no cambió el clima. Lo que ha cambiado es el tiempo atmosférico. El clima se ha medido con 30 años, durante 30 años, ¿para qué? Para garantizar que eso va a ser estable. Por eso se mide durante mucho tiempo. Con eso se garantiza que el clima es algo estable, permanente, gracias a la medición de los elementos durante 30 años. ¿Sí? En donde el clima puede decir que hace una temperatura alta, cálida. Sin embargo, un día cualquiera, por alguna anomalía, puede ser que la temperatura baje demasiado, tal vez de 31 grados y baje, no sé, a 20 grados, 18 y se sienta frío. Eso quiere decir no que el clima ha cambiado, sino que ha habido una pequeña variación de un momento en donde el tiempo atmosférico es lo que ha cambiado. ¿Sí?
es el tiempo atmosférico. No te olvides que el tiempo atmosférico es la medición de esos 6 elementos en un momento dado. Puede ser mañana, tarde y noche. Y en cada medición uno de los elementos cambia y eso se va a notar, ¿sí? En, en la superficie, ¿sí? Pero no es que el tiempo atmosférico, no es que el clima haya cambiado. Como pueden ver, el clima, según las mediciones que hemos visto, hay días donde hay bastante temperatura, pero hay excepciones donde la temperatura baja bastante, a 20 grados, ¿sí? Eh, pero igual el clima sigue siendo cálido, porque lo común, como es algo justamente, el clima se miden con los promedios de cada elemento, ¿no? Con los promedios, entonces según los promedios de cada elemento, el clima de ese lugar, según el elemento de temperatura, lo normal, lo usual, lo constante, lo permanente, lo habitual que es que las temperaturas sean altas. ¿Qué pasa si un día la temperatura disminuyó y no hizo mucho calor, sino frío? No es que el clima haya cambiado, sino que hubo una excepción, no llamado tiempo atmosférico, en donde ese día la temperatura bajó drásticamente, pero al día siguiente o 2 días se restableció y sigue la temperatura siendo cálida como siempre, porque eso es lo usual, es lo permanente, ya que esto se obtuvo del promedio, ¿no? de medición de temperatura durante 30 años. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes, hasta ahí? ¿Se entendió la diferencia entre el clima y tiempo atmosférico? Sí, ¿Se llegó a profesor. Sí, entender? profe. Muy bien. Ahora, a diferencia del tiempo atmosférico, eso sí es variado, ya que durante el día, cada medición que hagas, eso va a tener una variación, algo distinto. ¿Sí? Pero ambos se miden los 6 elementos ¿en dónde? En la troposfera o atmósfera baja. Uno es de duración permanente y otro es de corta duración. ¿Sí? Listo, chicos, dicho ello, ya está la diferencia principal entre clima y tiempo atmosférico. ¿Ya? Muy aparte de esos 6 elementos que se utilizan para medir y establecer el clima, hay algunos factores geográficos y cósmicos que influyen. ¿Influyen en qué? Influyen en la determinación del clima. Por ejemplo, se supone que geográficamente, cósmicamente primero, cósmicamente estamos haciendo referencia a lo externo a la Tierra. Según la forma de la Tierra, el movimiento de rotación y traslación, en el Perú, pues le debe de corresponder pues un clima cálido, tropical, y según los factores geográficos, claro, al ubicarnos nosotros cerca del Ecuador, deberíamos tener un clima cálido, tropical durante todo el año, acá en Perú. Sin embargo, no es así. No es así. ¿Por qué, profesor? Debido a que hay factores geográficos que modifican las características del clima, ¿no? Em, Como les mencionaba, si bien el Perú cósmicamente se ubica cerca del Ecuador y deberíamos tener un clima cálido durante todo el año, eso no se presenta así. No se presenta de esa manera, debido a que hay factores geográficos como la corriente del Niño, la corriente ecuatorial, ¿no? La cordillera de los Andes, el ciclón Pacífico Sur, ciclón ecuatorial, anticiclón Pacífico Sur, anticiclón Atlántico Sur, ¿no? La corriente del Niño, las aguas frías, todo eso genera que nosotros aquí tengamos no un clima cálido, sino un clima con inviernos fríos y veranos cálidos, pero no un clima cálido total como en la selva. Eso debido a estos factores geográficos. ¿Está claro? En ese sentido, vamos a explicar estos factores geográficos cómo funcionan. Acá están principales factores del clima en el Perú. ¿Cuáles son estos factores? Uno, Cordillera de los Andes; dos, anticiclón Pacífico Sur. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo la cordillera de los Andes? ¿De qué manera influye? La cordillera sirve como si fuese una gran pared, una enorme pared que sirve, digamos, de bloque, ¿sí? ¿No? Una gran pared que sirve como si fuese un, a ver, una especie de barrera para que los vientos que vienen eh, los vientos alisios que vienen del oeste no choquen con los vientos que vienen del oeste. Entonces, gracias a la corriente de los Andes, estos vientos no chocan, ¿sí?
Pero ¿qué pasa si no hubiese la cordillera de los Andes? Los vientos del este chocarían con los vientos del oeste y al chocar ambos vientos, ¡bum!, comienzan a formar remolinos, tornados, huracanes. Sin embargo, pues eso no es así acá en Sudamérica, ya que la cordillera de los Andes lo evita. Por un lado vienen los vientos que vienen del este, por otro lado del oeste, pero ambos chocan a la cordillera de los Andes y evita formar, pues como en otras partes del mundo, esos huracanes, pues, ¿no? Ahora, el anticiclón Pacífico Sur son vientos fríos y secos, ya que vienen desde el Pacífico. El anticiclón del Pacífico Sur son vientos fríos que llegan en toda la costa centro y sur y generan una enorme frialdad en la región costera, ¿sí? Estos vientos fríos y secos son descendentes, como el frigidero, donde el aire se enfría, comienza a bajar, igual acá, el anticiclón del Pacífico Sur contiene vientos fríos, por lo tanto van de forma descendente, ¿sí? Este, además, condensa el vapor de agua y contribuye a la formación de lomas, ¿sí? Finalmente, intensifica la garuga, costa centro y sur, justamente este anticiclón genera un poco de condensación de las lluvias y también intensifica la garoa en la costa central y sur y enfría los vientos alisios también, ¿no? O sea, esas son características de los vientos fríos del anticiclón Pacífico Sur, ¿sí? Son vientos fríos que generan, pues, que en toda la costa centro y sur se genere mayor frialdad. ¿Debido a que nosotros tenemos el invierno, ya que ahí predominan las aguas frías, ¿sí? Las corrientes peruanas predominan las aguas frías, más el anticiclón Pacífico Sur, que son, en este caso, vientos, ¿no? Entonces, ambos, tanto la corriente peruana como el anticiclón, generan que la costa centro y sur del Perú se sienta frío durante los meses de invierno, ¿sí? Muy frío se va a sentir en las características climáticas. O sea, ahí te das cuenta que influye, ¿no? Eso hace que no haya un clima cálido, tropical acá en Perú. En el caso de la corriente peruana, es el desplazamiento de aguas frías de sur a norte. Esto genera una influencia en la formación de lomas, ya que la humedad, pues, este, la neblina va a llegar hasta la región andina, ¿sí? Hasta la parte alta, ¿no? Llega a la parte alta de los cerros, ahí llega la neblina. Y eso genera que se formen lomas, pues, porque el cerro comienza a absorber la humedad digamos, de la neblina y comienza a crecer vegetación en la parte alta de los cerros, ¿sí? Por eso que dice influye en la formación de vegetación de lomas, impide lluvias intensas, genera inversión térmica. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la inversión térmica? Si estamos cerca al mar, tenemos mucho frío. Si nos alejamos hacia arriba, ¿no? Nos alejamos de la zona de influencia del mar de agua fría. Entonces, si nos alejamos, comenzamos a sentir, entre comillas, cierto aumento de temperatura, cierto calor. Eso se llama inversión térmica. ¿Por qué? Porque lo normal es que conforme tú subes en la troposfera, tú vas subiendo, ¿no? En altura, la temperatura disminuye, pero acá no. La inversión térmica es que, como las aguas ya son muy frías, conforme tú te alejas, la temperatura aumenta, ¿sí? Porque ya no te alcanza la frialdad de las aguas, ¿no? Eso sería en este caso la inversión térmica. ¿Qué más? Y aparte influye en la formación de nuevos estratos, ¿ya? Influye en la formación de nuevos estratos. Estas nubes estratos jóvenes se caracterizan por ser las nubes que están a menor altitud. Las nubes estratos cubren prácticamente todo Lima y toda la costa centro y sur durante el invierno, ¿sí? eh, Estas nubes estratos pues nos evitan poder ver al sol y los rayos del sol no llegan de manera directa a la superficie terrestre. Pero ¿qué pasa cuando de pronto entre las nubes estratos se abre un orificio en invierno? Comienza a entrar la radiación solar y alumbra ciertos sectores de Lima. Eso es debido a que las nubes estratos por alguna razón se han separado un poco y bueno, ingresa la radiación solar ahí, ¿sí? En las nubes estratos. No, sea, profesor, quiere decir que en invierno tenemos el sol en todo momento. Claro, nosotros tenemos el sol los 365 días del año, o sea, todo el año tenemos nosotros sol, solo que las nubes estratos en invierno nos impide ver los rayos del sol, pero sí está el sol ahí presente, por eso es que tenemos el día, ¿no? Sí, pero ¿por qué se da esto? Por la corriente peruana. ¿Qué genera, en este caso,
formación de las nubes estratos. Entonces, esas nubes estratos evitan que los rayos del sol lleguen a todo el territorio peruano. Dos, esta corriente peruana son aguas frías, por lo tanto, esa frialdad influye en la costa peruana. Tres, no, esta anticiclón Pacífico Sur lo que va a hacer son vientos fríos que condensa el vapor de agua, y no, o sea, lo condensa el vapor de agua y lo convierte en lluvia. Además, intensifica la garúa, el anticiclón Pacífico Sur, y enfría los vientos alisios. Por otro lado, tenemos otro factor que sería contracorriente ecuatorial. ¿Qué es la contracorriente ecuatorial? Es el desplazamiento de aguas cálidas, así como hay aguas frías, la corriente peruana que van de sur a norte, desde Tacna hasta Piura. Del norte, desde Tumbes a Piura, vienen aguas cálidas. Y esta contracorriente ecuatorial genera lluvias intensas de verano en la costa norte. ¿Sí? Y obviamente esas aguas cálidas influyen en la costa norte, como Tumbes y Piura, y eso evita que haya nubes estratos. Por lo tanto, si no hay nubes estratos, los rayos del sol caen de manera directa. Se siente la calidez del agua en las costas. Es por eso que en Tumbes y Piura tienen prácticamente un verano todo el año. Entonces, estos son los elementos, estimados estudiantes, no, perdón, estos son los factores, estimados estudiantes, que generan una modificación, ¿sí? A, a lo que vendría a ser, pues, el clima natural que debería haber en el Perú. Ya hemos visto que por factores cósmicos al Perú le pertenece un clima cálido tropical en todo el territorio nacional. Sin embargo, no es así debido a que hay factores del clima que va a modificar estos climas en algunos lugares del territorio peruano. Profesor, Dime. disculpe, ¿la contracorriente ecuatorial es la corriente del Niño o es otro? La contracorriente ecuatorial es la que viene de acá, mira. Es A otra, no es ver, la corriente del Niño. No es la corriente. Mira, acá estoy dibujándolo. Viene desde Centroamérica, la Baja California, por Ecuador, llega a Perú, por Tumbes y Piura. Es esta que viene acá, que he marcado de color rojo. ¿Se ve? sí, Ya, esa es la contracorriente ecuatorial. Y la corriente peruana, de Humboldt, es esta que viene de sur a norte. ¿Está claro hasta ahí? ya, Ya. Y la corriente del Niño es la que viene desde el oeste hacia el este, cruzando todo el Pacífico. Viene como una especie de río en medio del Océano Pacífico y llega al Perú, ¿sí? Llega al Perú, cruzando todo el Pacífico por la parte central. Es como un río al medio del Pacífico. Son aguas cálidas. Ya, profe, pero ¿quién hace que la corriente del Niño venga así como un río en medio del Pacífico? Los vientos del oeste. Estos vientos del oeste soplan en esa dirección y empujan la corriente del Niño, ¿sí? Y esa corriente del Niño, esas aguas cálidas llegan acá, a este sector de Piura, Lambayeque, y son empujados al sur, ya que acá tenemos la contracorriente empujándolos de norte a sur. Entonces son empujados hacia el sur, hacia acá son empujados, ¿sí? Entonces esta contracorriente empuja la corriente del Niño hacia el sur, haciendo que se choquen ahí las corrientes cálidas con las corrientes frías. Pero ¿qué pasa en enero, febrero, marzo? Estos vientos del oeste ganan más fuerza, mucha más fuerza, y empujan más masas de aguas cálidas hacia el Perú, haciendo que las aguas frías prácticamente retrocedan y desaparezcan las corrientes, ¿sí? La corriente peruana. Prácticamente al predominar la corriente del Niño, ¿no? La corriente peruana se bloquea, ya no aparece acá. Y al ya no tener corriente peruana aquí y predominar la corriente del Niño, que son aguas cálidas, estas aguas cálidas evaporan el agua del océano y por ende el agua del océano comienza a elevarse luego, ¿debido a qué? A la radiación solar, que genera una evaporación de esas aguas, pues
¿No ves que ya no hay aguas frías, predominan aguas cálidas? Entonces, al no haber aguas frías y predominar aguas cálidas, ¿qué pasa con las nubes estratos? Se comienzan a desaparecer porque las nubes estratos lo formaban las aguas frías. Entonces, al ya no haber aguas frías, porque comienza a predominar en todo el mar peruano las aguas cálidas, desaparecen las nubes estratos. Número uno. Número dos. Esas aguas cálidas más la radiación solar que ya cae de manera directa al océano, al mar, debido a que no hay nubes estratos, comienza a evaporar rápidamente esas aguas. Si de por sí son cálidas, más la radiación solar, comienza a evaporarse en bastante estas aguas que comienzan a irse hacia ¿dónde? Hacia arriba, hacia las nubes. Y estas nubes, ¿sí? Que se forman aquí, luego, ¿a dónde van a ir? Van a ir acá a la costa y a sierra y ahí van a comenzar a precipitar. Vendrían, ¿sí? Aquí vendrían las nubes y acá ya normal No, precipitan en la región andina. Y al precipitar en la región andina, ¿no? Estas nubes, ¿no? Precipitación en forma de lluvia, ¿qué pasa con el caudal de los ríos? Aumentan tanto que comienzan a desbordarse. En otros casos también las quebradas inactivas comienzan a activarse. Pero al activarse, después de tanto tiempo, ¿qué genera? Es agua. Al juntarse con la tierra, lodo, huaico, choclla. Y es por eso que en enero, febrero, marzo, donde hay verano, ¿por qué hay verano? Porque se da el fenómeno del niño. La corriente del niño es lo que genera el fenómeno del niño. El fenómeno del niño son todas estas características que te he mencionado ahorita, ¿ya? Entonces, eso sería el fenómeno del niño que se forma gracias a la corriente del niño, ¿sí? Y eso se da siempre en enero, febrero, marzo, por justo donde hay verano aquí, porque el verano es una muestra de que ya no hay nubes estratos, aguas frías, sino predominan aguas cálidas, y se genera todo eso que ya nosotros sabemos año tras año. Pero cada 11 15 años ese fenómeno del niño se da de manera fuerte, potente, ¿sí? Y el fenómeno de la niña es lo contrario. ¿Cómo lo contrario? Cuando los vientos alisios del este ganan más fuerza y logran pasar la corriente, la cordillera y se van hasta el oeste. ¿Y qué hace? Bloquea a los vientos del oeste, haciendo que éstas se prácticamente desaparezcan y solamente hay un predominio de los vientos alisios, ¿no? De este a oeste y hace que las aguas frías que predominan en el mar peruano comiencen a predominar en toda la costa peruana, de sur a norte, ¿sí? Pero eso se llama corriente perdón, fenómeno de la niña, ¿sí? Una cosa es el fenómeno del niño, y otra es de la niña. Entonces, hasta ahí no sé si ha quedado claro, chicos, debido a la pregunta de su compañera, o hay alguna duda, alguna inquietud. sí se entendió, profesor. Ya, muy bien. Solo para terminar, así como hay un anticiclón Pacífico Sur, que son vientos fríos que van de manera descendente acá en la costa peruana y nuestro mar. Miren, acá tenemos, vamos a borrar aquí. Acá, mira, acá está, este es el anticiclón Pacífico Sur. Vientos, ¿sí? Fríos que van de manera descendente hacia el- las costas centro y sur del Perú. Esos vientos fríos ya hemos visto qué consecuencias genera, pero también tenemos el ciclón ecuatorial. El anticiclón son vientos fríos y el ciclón vientos cálidos. Estos vientos cálidos que se dan aquí en esta zona, entre Perú, Colombia, Venezuela y Brasil, estos vientos cálidos vienen así y traspasan la cordillera de los Andes del Perú en la parte norte y generan pues mayor calidez en Tumbes y Piura. Eso es gracias al ciclón ecuatorial. Y el anticiclón Atlántico Sur son vientos fríos también, pero que vienen desde el Atlántico. Vientos fríos que entran por las pampas de Argentina y luego de las pampas de Argentina vienen por aquí, por Bolivia, y llegan a el Perú. En los meses de mayo a septiembre llegan al Perú, este, y en la zona amazónica genera fenómenos, estos vientos fríos, y en la región andina también genera sus propios fenómenos. En el caso de la Amazonía, presenta el famoso friaje, y en el caso de la sierra, las heladas. O sea, esos vientos del anticiclón Atlántico Sur que llegan hasta el Perú generan friaje en la selva y helada en la sierra, ¿sí? Son vientos fríos también. ¿Está claro? Entonces, dicho ello, jóvenes, prácticamente hemos explicado los 6 elementos con los cuales se utilizan para medir el clima y el tiempo atmosférico, como también hemos explicado en este caso las
los factores geográficos que hacen que en el Perú no haya un clima cálido tropical en todo el territorio nacional, sino más bien haya una variedad de climas. Y eso es gracias pues a las características geográficas que presenta nuestro territorio peruano. Solamente para cerrar, en el caso del Perú tenemos una variedad climática, justamente gracias a estos factores geográficos. Y bueno, dentro de esa variedad climática, nosotros tenemos en la costa dos tipos de clima, en la sierra 4 y en la selva 2. En el caso de la costa, dividimos costa norte y costa centro y sur. En el caso de la costa norte, el clima es cálido muy seco porque no hay lluvia, mientras que en la costa centro y sur es semicálido porque no hay muchas temperaturas, no es tanta. Si bien hay verano e invierno, ¿no? Es por eso que hay semicálido, muy seco porque no hay nada de lluvia, ¿sí? Pero en el cálido seco, eh, ahí, mira, se dan cuenta, ahí hay mayores temperaturas debido a que se presenta pues el verano prácticamente todo el año. Por eso que estamos hablando de un clima cálido en Tumbes y Piura, clima cálido todo el año y muy seco, mientras que semicálido se da desde Piura hasta Tacna, debido a que hay verano y invierno. Hay invierno, por eso es un semicálido, ¿ya? Luego en la región andina tenemos el templado subhúmedo, desde los 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Es templado subhúmedo. En el caso de la costa, ambos van de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Eh, en ambos casos, tanto en el cálido muy seco y en el semicálido muy seco. En ambos van de 0 a 1000, solamente que uno del norte, el otro en el centro y sur de la costa peruana. Ahora, yendo al templado subhúmedo, este va de 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar, el cual se divide pues en dos tipos de clima, ¿sí? Por un lado, tenemos en la vertiente occidental, donde hay, digamos, en esta vertiente occidental, mayor si bien se va de 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar, la temperatura es menor que en la zona de 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar en la zona oriental. Ahí las temperaturas llegan hasta 25 grados, ¿sí? Entonces, en uno llega a 20, el otro 25. Luego de los 3000 metros sobre el nivel del mar a más, tenemos un clima frío. Tenemos altas vertientes, mesetas, ¿no? Valles mesoandinos. Y luego tenemos de 4000 a 5000, es un tipo de clima frígido, ¿sí? Y bueno, este clima lo vemos en las altas montañas, en la Puna, y la temperatura promedio es de 6 grados. En el clima frío, la temperatura promedio es de 12 grados, en el frígido 6 grados, ¿sí? Y en el gélido, que es de 5000 hasta la punta del Huascarán, que es la zona más alta del Perú, tenemos un clima de 0 grados. Hay una fuerte insolación cuando estamos en las zonas de 5000 metros sobre el nivel del mar a más, hay fuerte insolación. Profe, pero sí, bastante frío. Claro, hay bastante frío, pero hay fuerte insolación porque debido a que estamos a gran altitud, estamos cerca, acercándonos hacia el sol. Por lo tanto, la insolación es mayor. Pero eso no quiere decir que hay en este caso, pues, em, digamos, en esta zona calor, pues, ¿no? Porque estamos hablando en un lugar de gran altitud. Solamente es que hay una insolación, pero es algo leve, pues no es que sea un calor con bochorno como se da acá en verano, pues no en Lima, ¿no? No, no es así. Finalmente en la selva tenemos otro tipo de clima, que es el semicálido, muy húmedo. Lo vamos a encontrar en selva alta, ¿sí? Este, y su temperatura promedio es 22 grados. Eso se da de 1000 a 400 metros sobre el nivel del mar, el semicálido muy húmedo, y de 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 80, en límite entre Perú y Brasil, tenemos el cálido húmedo tropical, se llama clima tropical de selva baja o cálido húmedo, ¿sí? Eso es en selva baja. Y en esta selva baja tenemos pues algunas pequeñas variaciones, ¿no? La selva baja, como les repito, va de 400 a 80 metros sobre el nivel del mar. Tenemos la zona cerca del Ecuador, ¿no? Que se llama justamente el clima ecuatorial, ¿ya? Que va desde los 12 grados de latitud sur hacia el norte, temperatura promedio de 25 grados de enero a septiembre y de 33 grados a más de octubre a diciembre. Luego tenemos la sabana tropical, promedio de 24 grados centígrados, está en Madre de Dios. Y luego de los 12 grados latitud sur hacia el sur, tenemos máximas de 33 grados y mínima de 16 por el friaje, ¿no? Entró mayo
a septiembre, digamos aquí, entre mayo a septiembre, hay los famosos friajes que te he mencionado, que son fenómenos de origen climático debido al anticiclón Atlántico Sur, que son vientos fríos que vienen desde el Océano Atlántico, pasan por Argentina y Bolivia, y estos vientos fríos llegan al Perú, ¿no? Cuando llegan acá a la región tropical, a Madre de Dios o Cayali, se forma el famoso friaje entre mayo y septiembre, que son descensos bruscos de temperatura en zonas tropicales, cálidas. Ese friaje se da en esos periodos, es de mayo a septiembre. No es que se dé todos los días, ¿no? Esos 6 grados, sino que un día cualquiera donde había temperatura en este lugar, la temperatura bajó bruscamente hasta los 6 grados, y obviamente eso afecta a la población porque están acostumbrados a tener temperaturas muy altas, que van hasta los 3 grados, ¿no? Pero pues se presenta este fenómeno, esta anomalía, y la población pues debe estar preparada. Acá están los fenómenos de origen climático para ir cerrando, ¿sí? Tenemos, muy aparte de los climas que hay acá en el Perú, ¿no? Tenemos algunos fenómenos de origen climático. Por ejemplo, las heladas. Ya les dije que las heladas se forman gracias a los vientos fríos del Atlántico Sur, del anticiclón Atlántico Sur. Estos vientos fríos del anticiclón Atlántico Sur que llegan acá hasta la región andina del Perú, entran por Ecuador, Puno, Madre de Dios, y en la región andina como Puno y otras regiones de este centro, la parte, digamos, central y sur, ¿no? De la región andina, pues estos vientos fríos llegan a Bolivia, perdón, llegan por Bolivia a Puno, a Cusco, a Ayacucho. Es aquí donde estos vientos fríos generan helada, porque son vientos fríos a la altura que hay, ¿sí? Y el tipo de relieve, todo eso generan que se dé estas heladas. ¿Qué son las heladas? Bueno, es descenso brusco de temperatura, ¿sí? Al nivel del suelo. Generalmente esas heladas se inicia en abril, pero se intensifican entre los meses de junio a agosto. Hay dos tipos de helada, la helada negra y la helada blanca. La helada negra, ¿cuál es la diferencia con relación a la helada blanca? Miren, cuando se da el descenso brusco de temperatura en región andina, en esta región andina hay humedad, poca pero hay. Cuando hay descenso brusco de temperatura, esa humedad pasa de estado gaseoso a estado sólido, en forma de hielito. Entonces, ¿qué pasa con la vegetación? Las plantas no comienzan a cubrirse de hielo debido a que se ha dado el descenso brusco de temperatura. Entonces, las plantas se cubren de hielo, y bueno, pues luego se puede dar la posibilidad de sacar ese hielo y bueno, pues poder dejar que la planta viva. En muchos casos se pierden los cultivos, en otros logran salvarse gran parte de los cultivos. Pero ¿qué pasa si se te da la helada negra? Este, bueno, este es distinto. La helada negra es cuando hay humedad en el lugar, ¿sí? Cuando no hay humedad, a diferencia de la helada blanca, hay una humedad mínima, el cual se convierte en hielo cuando desciende la temperatura, pero cuando no hay humedad, es la helada negra, la temperatura desciende tanto que comienza a quemarse el cultivo producto de la frialdad, comienza a quemarse, ¿sí? En este caso los cultivos de manera natural se comienzan quemarse. Me refiero a que no es con fuego, no es como cuando uno va a la sierra y dicen, uy, mira, te has quemado, estás chaposo, ¿no? Lo que pasa es que las temperaturas bajas comienzan a deteriorar, pues en este caso, o comienzan a quemar a las plantas de manera natural, y obviamente ahí sí, si la planta se quema de manera natural por el descenso de temperatura, prácticamente se pierde el cultivo. En cambio, cuando es helada blanca y hay cierta humedad, esa humedad se convierte en hielo que cubre la vegetación, y puede darse la posibilidad de que se salve los cultivos con la helada blanca, pero con la helada negra no se salva nada. ¿Sí? Eso sería en este caso pues las características de este fenómeno de origen climático llamado helada. Vamos a pasar a hablar de otro más. Mira, acá tenemos por ejemplo el helada. Vamos a hablar de otro fenómeno más, que sería el friaje. ¿Qué es el friaje? También descenso brusco de temperatura, pero en región andina. Y bueno, esto les afecta bastante a la población debido a que no están preparados a vivir bajas temperaturas, ¿no? Pero sería el friaje, descenso brusco de temperaturas en zonas tropicales. ¿Sí? Afecta básicamente la Amazonía, estos cambios bruscos en su descenso. Y bueno, pues con eso sería, digamos, las características principales del friaje. Luego del friaje tenemos las inundaciones. Las inundaciones se da producto del desborde del agua de los ríos debido a las altas lluvias
o por erosión del hombre. Se desborda el agua del río, entonces comienza a inundar. Inundar vendrías, digamos, a darse como lo que se dio, a ver, en Piura, en pleno fenómeno del Niño de 2017, se dieron fuertes lluvias, ¿no? Que el agua del río se desbordó y llegó a la plaza, en Piura. Eso serían las inundaciones, ¿sí? El centro de operaciones de... no, ya, esto es el impacto económico. Bueno, en todos los fenómenos de origen climático genera un impacto económico, tanto en lo social, en lo ambiental, ¿no? Lo económico, que es fundamental. No se pierden vidas, infraestructura, ¿no? Luego tenemos la sequía, que es lo contrario. Si las fuertes lluvias generan desborde de los ríos y por ende inundación, la sequía es lo contrario, es escasez de lluvia, falta de lluvia, ausencia de lluvia. Por lo tanto, generes una disminución en el caudal del agua de los ríos y también una afectación en los cultivos, ¿no? Esas serían las características de las sequías. Y finalmente tenemos los huaicos. ¿Qué son los huaicos? Descenso de lodo de la parte alta de la región andina. ¿Debido a qué se dan esos huaicos? Debido a que se activan quebradas, comienza a llover en la parte alta de los Andes, se activan quebradas y esas quebradas en inundarse comienzan a desbordarse y el desbordarse, ¿qué es lo que genera? Pues huaicos, pues, ¿no? Comienza a caer todo el agua, el cual se combina con tierra, con piedra, y eso se le llama huaico yoyo, y arrasa con todo lo que está a su paso. Ya. ¿Qué más tenemos para terminar? Bueno, el fenómeno del niño que yo lo expliqué hace unos instantes, en el esquema de arriba, ya saben cómo se da el fenómeno del niño, gracias a la corriente del niño, los vientos del oeste aumentan su fuerza, vienen más aguas cálidas, predominan en nuestro mar peruano, esto genera que desaparezcan las nubes estratos, mayor evaporación de las aguas, estas aguas que se evaporan en nubes se van a la región andina, donde se dan fuertes precipitaciones de lluvia, y eso genera pues inundaciones, ¿no? Formación de huaicos, etcétera, etcétera. En el caso de la niña es lo contrario, ¿no? Son vientos fríos que van del este al oeste, haciendo que las aguas frías del mar peruano predominen prácticamente en toda la costa y haciendo que ese verano sea más frío de lo normal. Cuando se da el fenómeno del niño, el siguiente, en ese verano se da un verano muy duradero que llega hasta junio, julio. Pero después de un niño viene una niña con fuerza, en donde el verano se prolonga también y las temperaturas son muy frías en verano. Es producto del fenómeno de la niña que genera que en nuestro mar predomine las aguas frías prácticamente en su totalidad y eso genera mayor descenso de temperatura, ¿no? Eso sería el caso de las aguas frías, ¿no? En el fenómeno de la niña. Hasta el fenómeno del niño, mira una imagen gráfica bien clara, ¿no? Con relación a lo que les expliqué hace unos instantes. Ahí tenemos el niño. Que los vientos empujan las aguas cálidas de la zona oriental hasta la zona occidental y la niña es lo contrario. Los vientos empujan las aguas frías, las cálidas las botan pues hacia las costas orientales. No hay predominan las aguas frías prácticamente en todo nuestro mar peruano. Listo, jóvenes, le dicto las claves. Número uno, E de enano. Número dos, C de casa. Número tres, E de enano. Y número cuatro, la B de bueno. Jóvenes, hasta ahí quisiera saber si todo está claro. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Si no, para pasar ya a desarrollar nuestro tema de cívica. ¿Todo está claro? Ya, si todo está claro, pasamos a desarrollar Sí, cívica. profesor. Excelente, gracias, gracias por responder. Bueno, en cívica vamos a hablar sobre mecanismos de resolución de conflictos, pero primero lo que vamos a decir es que, bueno, pues ustedes saben que somos los seres humanos
seres sociables por naturaleza, por lo tanto, estamos en constante interacción con otras personas que nos permiten, pues, poder desarrollarnos, pues, ¿no? Con el tiempo y conforme vamos creciendo y desarrollándonos, ¿no? En esa interacción con otras personas, ¿no? Es normal que se den, pues, situaciones problemáticas, conflictos, eso es normal, o sea, no existe ningún ser humano que nunca haya tenido problemas o algún conflicto. Y el conflicto no es malo, el conflicto es producto de la interacción con la demás persona, ¿sí? Pero eh, los conflictos no deben derivarse a agresiones. Ahí estaría mal. Cuando el conflicto se desborda y comienzan a pasar a otras instancias como agresiones, es porque el conflicto no se ha llevado por un buen camino. Ahora, por otro lado, estamos hablando de conflictos comunes, no de violación de las leyes, delitos, porque la semana pasada vimos, ¿no? Tres principales problemas, ¿no? En el desarrollo de nuestra sociedad. ¿No? Ahí ya hemos hablado de la corrupción, discriminación y delincuencia. Esos son tres grandes problemas, no son, en este caso, conflictos. Obviamente esos problemas, ¿no? Que conllevan a delitos, también son conflictos, pero que tienen, digamos, una respuesta o solución jurídica, ¿no? Aquí, el día de hoy estamos hablando de conflictos menores, comunes, donde no se violan los derechos, no hay digamos, la acción de un delito, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hay un problema, digamos, donde no se violan las leyes, podemos utilizar mecanismos de resolución de conflictos que pueden llevar a la solución del problema y que estos no se desborden. En ese sentido, vamos a mencionar como primer, eh, digamos, forma de solución de conflictos a la negociación. ¿Qué es la negociación? Es cuando hay un conflicto entre dos o más personas en base a un tema en particular, en la cual las personas que están dentro del conflicto solucionan entre ellas el problema, ¿no? Pero para lo cual, pues, hay, digamos, algunas características que se debe de tomar en cuenta para que la negociación logre su cometido. Pero la negociación es cuando hay un conflicto, ¿no? Entre dos o más personas debido a que tienen posturas distintas, puntos de vista distintos e intereses que se oponen. Mientras que la mediación también es un conflicto en donde dos o más personas están, ¿no? en disputa, tienen puntos de vista distintos o intereses que se oponen, pero para la mediación hay una tercera persona que va a entrar aquí a este conflicto. Esta tercera persona se le va a llamar mediador. El mediador no va a dar ninguna resolución al problema, por si acaso. El mediador solamente lo que va a hacer es orientar a las personas para que ceden en sus intereses y se logre la mediación. Y por último tenemos la conciliación, ¿sí? En el caso de la conciliación, también hay la intervención de una tercera persona, pero esta persona, sí, a diferencia de la mediación, aquí sí el conciliador va a ser el encargado de dar las alternativas de solución al problema. ¿Sí? En la conciliación es el conciliador quien se da alternativa de solución, ¿no? En un punto de equilibrio para que ambas personas logren conciliar, ¿no? Y de esa manera, pues, no se llegue a otras instancias, ¿no? Mayores, ¿no? Como por ejemplo la conciliación se utiliza de manera extrajudicial, ¿no? O también la conciliación, pues, puede estar dentro del ámbito judicial también, pero es una forma de resolver el conflicto entre las partes, ¿no? En los tres tienen sus propias características, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, la negociación, ¿no? Y voy a volver a retroceder. En el caso de la negociación, para que la negociación logre darse, ambas personas tienen que ceder en parte a sus intereses, número uno. Dos, ambas personas tienen que escuchar el punto de vista del otro y expresarse también uno mismo. Tres, bien de buscar un punto de equilibrio en ambas partes, ¿no? En la negociación no vas a ganar todo, vas a ganar una parte de tu postura, ¿no? Igual otra persona también va a ganar una parte de postura, pero no van a ganar todo en la negociación. Tienen que ceder ambos en sus intereses. Si no ceden, si no escuchan al otro, ¿no? Prácticamente la negociación está, digamos, encaminada a que fracase. En la mediación, la tercera persona solamente orienta, guía, aconseja a las personas que están en conflicto para que éstas cedan de sus intereses y se logre un punto de equilibrio entre ellas mismas, evitando de dar eh, sugerencias
en la forma de la resolución del conflicto, ya que el mediador no propone solución a los problemas. El mediador lo único que hace es orientar, guiar, brinda consejos a las partes, ¿no? Pero no formula solución. En cambio, en la conciliación, este mecanismo de resolución de conflicto está a cargo del famoso conciliador. Este conciliador es acreditado por el Ministerio de Justicia. Tenemos conciliadores gratuitos y privados. Cuando es gratuito, es Alegra, asesoría legal gratuita. Eso te brinda el Poder Judicial, un conciliador gratis. Pero si tú quieres, también puedes pagar a un conciliador privado. Cuando tú vas por las calles de Lima, ves en algunas casas o lugares que dice Casa de Conciliación. Ahí concilian, pues, ¿no? Pero tienes que ver que esa persona sea acreditada, ¿sí? Por el Ministerio de Justicia para que tu conciliación sea válida y de esta manera no se evitan ir a procesos judiciales, sino que ellos, las partes son las que solucionan el problema entre ellas mismas. Acá esta conciliación se hace para delitos menores, pues, ¿no? La conciliación. En realidad no se, perdón, no para delitos menores, sino se da para problemas que no estén dentro de lo que denominamos delito. Ahí nos permiten conciliar y el juez luego, pues, si hay una conciliación para situaciones donde no hay se ha cometido un delito y se logra conciliar, el juez utiliza esa conciliación como cosa juzgada, pues, y busca que se dé cumplimiento. Por ejemplo, tenemos acá características que hemos ido mencionando del conciliador. Está acreditado por el Ministerio de Justicia, ¿sí? Tenemos conciliación gratuita y, ¿no? y la privada. Materias conciliables, por ejemplo, asunto en lo familiar. Imaginen, por ejemplo, que hay una separación de una pareja de esposos y comienzan los conflictos. Obviamente con una separación, pues están ambas partes con digamos, sentimientos encontrados, molestos, incómodos. Y bueno, pues cada uno busca, digamos, bajo esa ruptura familiar, pues busca alguna manera de vengarse de su pareja, ¿no? Pero muy aparte de esa situación emocional que puedan estar viviendo, ¿no? Producto de la separación, las parejas, ¿no? Hay cosas que ellos tienen que tomar con cabeza fría, que es, por ejemplo, si tienen hijos, es la tenencia de hijos, pensión de alimentos, entre otros, ¿no? Régimen de visita. Es acá en donde, para que estas personas eviten ir a un juicio que es más largo, más costoso, más lento, ¿no? Pueden conciliar, ¿no? La pareja de esposos que se ha separado. Y si concilian, pues es ponerse de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el esposo gana 15.000 soles mensuales, la esposa también gana, por ejemplo, 10.000, entonces buscan un punto de equilibrio, tal vez, no sé, pues el esposo da para la creencia de sus hijos 3.000 soles, ¿no? Es un decir, ¿no? Estoy mencionando como ejemplo. Y la mamá acepta, entonces de esa manera logran conciliar. Una vez que logran conciliar, ¿no? Y lo firma tanto las dos partes que están en conflicto, más el conciliador, eso tiene valor judicial. ¿Qué pasa si de repente al tiempo el esposo se arrepiente y dice, no, 3.000 soles es mucho, quiero dar solamente 1.000, y no comienza a dar el dinero que se había pactado? ¿Se vuelve a hacer otra conciliación? No, no es así. Como eso ya se concilió y se firmó, si no cumple, la esposa puede ir ante el juez y decir, mire, mi esposo no ha cumplido con la pensión de alimentos, con los 3.000 soles, ahora quiere pagar menos, así que el juez ante esa situación lo que va a mandar a hacer es mandar a citar, llamar al esposo para que cumpla con lo establecido, porque eso es como si lo hubiese dictado el juez. O sea, es de cumplimiento obligatorio la conciliación. ¿Sí? Si es que no cumple. Y rápidamente tiene que cumplir, porque si no cumple puede ir a la cárcel. Así funciona la conciliación, jóvenes, ¿no? ¿El señor cometió un delito? No, no cometió un delito. ¿Eso se puede convertir en un delito? Sí, si es que no cumple con sus funciones, puede ir en la cárcel. Pero si de repente el juez le dice, ¿no? que tiene que cumplir, y el papá dice, bueno, está bien, voy a cumplir, y se pone al día, no pasa nada, no va a la cárcel, y siguen ambas partes con su vida, pero con una pensión de alimentos ya establecida que no va a poder modificar, ¿no? A menos que tenga otros elementos, ¿no? Que demuestre que esos 3.000 soles es mucho, de repente como pensión de alimentos para sus hijos, ¿no? Pero eso ya son, digamos, situaciones posteriores, ¿no? Hemos explicado
un ejemplo de qué asunto se puede conciliar en qué materia, ¿no? Ahí tenemos, como pueden ver, pensión de alimentos para hijos, para padres, para cónyuge, en favor de convivientes, aumento o reducción de alimentos, donación de alimentos, etcétera, etcétera. Esas son materias conciliables. En asuntos civiles, porque es una cosa es lo familiar, en el derecho tenemos derecho familiar, por ejemplo, pensión de alimentos, régimen de visita, pero otra cosa es el derecho civil, en donde aquí tenemos, por ejemplo, el desalojo, vencimiento del contrato, no te quiere decir de desalojo, para ahí también, ahí se puede conciliar, ¿no? En el desalojo, en la indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Incumplimiento y resolución de cualquier tipo de contrato, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las materias no conciliables? Desconocimiento del domicilio de la parte invitada domiciliaria en el extranjero, procesos cautelares, nulidad, ineficacia y anulabilidad del acto jurídico, violencia familiar, porque ¿por qué no es, profesor, conciliable la violencia familiar? Porque es un delito hoy en día. Si todos estos casos tienen que ver ya con marcos legales, delitos, etcétera, etcétera. ¿No? Cuando son temas menores, puedes conciliar, pero ya cuando ya entras al ámbito jurídico es distinto ya, es más difícil conciliar. Es más, ya ni se puede ya, porque ahí entra a tallar el juez. Ventaja de la conciliación, bueno, las partes deciden la solución del problema, es una ventaja, no es un juez, es más rápido, no es costoso, eh, es confidencial y reservada, ¿no? El conciliador está en la obligación em, de mantener la confidencialidad, ¿no? Y reserva del caso, el conciliador. Además, evita esto de los procesos judiciales que son largos y costosos, y también el requerimiento obligatorio de un abogado. El conciliador no necesita ese abogado, solamente las partes en disputa, y bueno, el conciliador que para eso está preparado. Si bien el conciliador, pues, es una persona preparada, ¿no? No necesita que las partes tengan abogados, ¿sí? Listo, pasamos a otro mm, mecanismo de solución de problemas, que sería el arbitraje. Bueno, el arbitraje es un mecanismo de solución de conflicto más particular y que tiene que ver más con el ámbito eh, lau- mm, laboral, podríamos decir, ¿no? Enfrenta controversias de orden contractual, o sea, de contratos, tiene que ver más con contratos entre entidad privada y el Estado, ¿sí? Eh, que deciden recurrir, pues, cuando hay un problema en el contrato ante un tercero. Este tercero se le llama el árbitro de las partes que observan que se ha incumplido algún aspecto de algún contrato, pues, ¿no? Eh, Cuando el árbitro establece su decisión final, eso eh, solución es definitiva del conflicto. Los árbitros son personas especializadas en el tema, ¿no? Materia de conflicto. Ahora, ventajas del arbitraje, bueno, ahorro del tiempo y dinero, los árbitros son profesionales, calificados e imparciales, y el laudo tiene los mismos efectos que la sentencia judicial, así como la conciliación, una vez que se firma por el conciliador y las partes, es como si el juez lo hubiese establecido, igual, el laudo arbitral es como si el juez también hubiese establecido una sentencia firme. ¿Qué quiere decir? Es de cumplimiento obligatorio, no se olviden, de cumplimiento obligatorio. Listo, muchachos. Y ya para ir terminando, vamos a hablar del último punto de cívica, que vendría a ser, pues, la violencia, las formas de violencia vividas en el Perú durante los años 80, 90 hasta el 2000. Bueno, la violencia que vivió el Perú durante esos 20 años fue por parte de dos grupos subversivos, pues, ¿no? Sendero Luminoso y el MRTA. Pero no fueron los únicos que cometieron actos de violencia. El Estado corrupto de aquel entonces también cometió violencia, ¿sí? Si bien por un lado Sendero Luminoso y el MRTA con sus ideologías extremistas querían pues tomar el poder a la fuerza, por otro lado se buscaron crear grupos como Rodrigo Franco y luego el grupo Colina por Fujimori, que más que realmente ir contra el terrorismo, destruir el terrorismo, buscaba más bien aprovechar esta situación para atacar, matar, desaparecer a aquellas personas que estaban contra su gobierno, ¿no? Un gobierno dictatorial, ¿no? Terrorista, usted sabe que un dictador utiliza la fuerza,
¿no? Y si hay alguien que está en su contra, los manda a matar, no era un gobierno dictatorial y corrupto también, y eso nadie lo va a negar, ¿no? El gobierno de Fujimori fue nefasto, ¿sí? Y que aún hasta ahorita persiste ese partido. Si bien uno dice, no, que es su hija, que es distinta, es mentira, ¿no? Los actores siguen siendo lo mismo, por eso es importante informarse muy bien. Entonces, en ese sentido, pues, los tres, digamos, grupos generaron violencia durante los años 80 hasta el 2000, ¿sí? Incluso cuando dicen, pues alguien por ahí, profesor, pero el fujimorismo acabó con el terrorismo, eso es mentira, falso, al contrario. Más bien les convenía que haya el terrorismo para que sigan metiéndose en las diferentes instituciones estatales y poder tener el control de estas instituciones y de esa manera inquistarse durante muchos años. Y así fue. Se quedaron 10 años, o casi 11 años en el poder, ¿no? En este caso, el fujimorismo. Pero en ese sentido, dentro de las violencias que se podía visualizar, no solamente era por parte de estos grupos, sino que generaba una situación, ¿no? social en donde la violencia, hablando ya de tipo de violencia, se tornaba de manera física, en donde la acción o la conducta causaba daño a la integridad corporal, ¿no? O a la salud de las personas, ¿no? Como por ejemplo, pues los golpes, puñetes, patadas, empujones, jalones de cabello, bofetadas, entre otros. Se incluyen en el maltrato por negligencia, descuido o por privación de necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionar, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Entonces, durante ese tiempo hubo violencia, sí, pues la gente que reclamaba mayores derechos, igualdad, eran violentados de esta manera, ¿sí? También hubo violencia sexual, acción de contenido sexual que se comete contra una persona, ¿no? Además de los delitos, violación sexual, actos contra el pudor y tocamientos indebidos. Todo esto incluye actos que no implican, ojo, tocamientos indebidos incluye actos que no implican penetración o actos físicos, ¿sí? Sino que acá tenemos, por ejemplo, el acoso en espacios públicos, exposición del cuerpo sin consentimiento, insinuaciones sexuales y la exposición de material pornográfico, entre otros. Eso también es violencia sexual, jóvenes, ¿no? Y eso se ha evidenciado durante esos años de manera muy fuerte, ¿sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando se dio el tiempo de Sendero Luminoso en la región andina? Los pobladores, ¿por qué huyeron realmente a la ciudad? No, si habían militares. ¿Por qué ellos tenían miedo? ¿O los mataban o los violaban los militares? ¿O eran los senderistas? Ellos tenían miedo a ambos, ¿no? No sabían quién era quién. Y entraban a tu casa y te preguntaban, tú no sabías si responder con la verdad o no, porque si decías algo en contra de los senderistas, te mataban si eran los senderistas. Si decías algo en contra de los militares, te mataban porque pensaban que era terrorista. Y así la gente vivió años de terror, por eso es que emigraron del campo a la ciudad, ¿sí? Mucha gente, y hubo obviamente muchos muertos también. También hay una violencia psicológica durante todos estos años, ¿no? Esta es una acción que busca controlar, ¿no? Aislar a las personas contra su voluntad, o humillarlas vergonzosamente, ¿no? Insultarlas, estigmatizarlas. Eso son violencia psicológica. Ojo, todo esto de acá que se vio duramente durante los años 80 al 2000, siguen persistiendo hoy en día. Hoy en día sigue habiendo violencia física, golpes, agresiones, no vemos incluso hasta sicariato hoy en día, ¿no? También vemos violencia sexual, vemos muchas niñas violentadas, vulneradas, daños psicológicos, mucha gente que agrede a otras personas, insultándolos, agrediéndolos, humillándolos, pero también tenemos otro tipo de violencia que es la económica, que es cuando se genera pues eh, básicamente se menoscaban los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona a través de la pérdida, sustracción o destrucción, retención, apropiación ilícita de los objetos, instrumentos de trabajo, documentos, bienes, valores, limitaciones de la entrega de recursos económicos para satisfacer necesidades básicas. Evasión del incumplimiento de las obligaciones alimentarias, control de ingresos, entre otros. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de violencia económica, es cuando las personas prácticamente se les despoja de sus dineros y de sus recursos de muchas formas, ¿no? Desde los robos comunes que vemos nosotros, desde del sicariato, también vemos que buscan despojar de dinero, incluso desde la indiferencia del Estado también, que no le importa si toda la población
si gran parte de la población no se desarrolla, no logra, digamos, tener condiciones básicas de vida, no le interesa muchas veces al Estado, ¿no? Esas pocas condiciones económicas y encima la sustracción de lo poco que tiene por parte de otras personas, eso sería un, daño económico, sería una agresión económica. Y por último, la de género, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de género, ojo, solamente existe varón y la mujer, nada que tenemos la comunidad LGTBQ+, no existe eso como género. Si bien eso se llama orientación sexual, que es distinto. ¿Ya? Pero género solamente es masculino y femenino. Y cuando hablamos de géneros, muchas veces los hombres intentan imponerse sobre las mujeres, no controlar y disponer de las mujeres. Ese es un tipo de violencia de género, ¿no? También puede recurrir contra hombres que se salen del rol masculino culturalmente aceptado, por ejemplo, ¿no? Caso de violencia, ¿no? A las mujeres, ¿no? Por conductas consideradas feministas, ¿no? ¿No? Como llorar o expresar sus sentimientos. O sea, esas acciones también son, acciones, ¿no? De violencia de género, ¿no? Es- Hay feminismos, ¿no? Yo considero que una cosa es pues buscar la igualdad, la equidad de género, buscar que el varón y la mujer se desarrollen por igual, pero todo extremo es malo, ¿no? Así como el machismo es malo, también el feminismo extremo también es malo, ¿no? Porque no se busca imponer a la mujer sobre el hombre, sino que ambos tengan su igualdad de posiciones, ¿no? Ahora, el avance contra esta lucha, pues el Estado ha buscado formas, ¿no? Pero mínimas, ¿no? Para erradicar ello. Sin embargo, no se ha logrado nada, ¿no? Y centrándonos ya de nuevo a los años 80, 90, esas formas de violencia que se han ido dando desde estos años y que se ven hoy en día, pues en los años 80 y 90 se vio crudamente, pues, ¿no? En la región andina, ¿no? Como el señor Minos y Lemberti abusaba de la población, los mataba, les quitaba todos sus recursos, las violentaba, y los militares no se quedaban atrás. También, lamentablemente, en vez de proteger a la población, terminó dañando a la población, abusando de la población, y el gobierno, pues, siendo cómplice silencioso, sin decir nada, sin hacer nada, ¿no? Más bien encubría las acciones de los militares y le echaban toda la culpa a los senderistas. ¿No? Y claro, los senderistas fueron también genocidas, pues, ¿no? Tanto Sendero Luminoso y la MRTA, pero el Estado también no se queda atrás, el Estado dictatorial, ¿no? Básicamente el de Alan García y el de Fujimori, pues, ¿no? Ahora, los grupos afectados son básicamente las minorías alejadas, andinas, campesinas, fueron, digamos, la población principalmente afectada, ¿no? Y las mujeres de manera general, los ancianos, ¿no? Vendría a ser la población que fue violentada durante todos estos años y afectada, pues, ¿no? Para cerrar, se plantearon algunas iniciativas luego digamos, de la etapa vivida hasta los 2000 cuando cayó el MRT y Sendero, ¿no? A partir de los 2000 en adelante, cuando ya había caído estos grupos terroristas, extremistas, que buscaron impulsar, pues, el plan de reparación nacional, proceso de reconciliación nacional, que eran planes que buscaban, pues, beneficiar a las poblaciones que habían sido afectados, insertarlos a la economía nacional, no buscar formas como reparar pues, los daños y perjuicios que habían sido ocasionados por parte de los senderistas y por parte también del Estado. El Estado era consciente de ello. Se establecieron algunas reformas, pero reformas que no han servido casi de mucho, de nada, ¿no? Porque si bien hoy en día ya no hay pues este tipo de violencia por parte del Estado dictatorial de Fujimori, sino que hay, digamos, un retorno a la democracia, seguimos viviendo en una etapa, digamos, de violencia, ¿no? En la cual los políticos no hacen nada. Vemos todos los días agresiones, violencia en las calles y los políticos lo que hacen es más bien sumar esta violencia con los actos de corrupción que hacen día a día, tanto por parte del Ejecutivo, del Legislativo, ¿no? Entonces, eso es algo que nos debe invitar a la toma de conciencia y ya más aún que el otro año hay elecciones a nivel nacional, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que vivimos hoy en día para poder tener mejores decisiones, ¿no? En las próximas elecciones y de esa manera buscar mejorar, ¿no? En el gobierno y por ende también a nuestra sociedad. Listo, chicos, esto sería todo con relación al día de hoy. Les voy a pasar las claves de la semana 7 de Cívica. Número uno, E de bueno. Número 2, E de nano. Número 3, número 3, la C de casta. Y número 4, la A de
avión. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Me despido de ustedes y nos vemos como siempre los días lunes, próximo lunes de 11:40 a 1:30. Nos vemos el próximo lunes 1 de diciembre. Un fuerte abrazo, buen inicio de semana. Cuídense.